Coalición Colombiana por el derecho a la educación. ¿Cómo están? Buenos días. Veo, no te escuchan bien, ¿sí? Sí, Sí, se escucha muy bien, sí. Bueno, pues estuvimos viendo esta semana con Cecilia eh, que sería muy oportuno poder escuchar la experiencia del trabajo de educación de adultos que, en el que venimos participando de alguna manera desde hace ya unos buenos semestres. Se trata de la experiencia de poner que se llevó a la práctica un modelo de educación flexible de EPJA que se denominó o se llama Edificar la vida, un camino hacia la paz. Este modelo lo diseñaron unas personas con una amplia trayectoria de educación popular, que trabajaron también con perspectiva de mediación pedagógica y de biosabiduría. Y diseñaron un currículo, una propuesta por CLACE, y esto se desarrolló hasta hace poco tiempo, ya los compañeros les contarán, en el municipio del norte del Cauca. La propuesta quería responder a las necesidades de una región, de unas organizaciones sociales que requieren esa formación, de unos líderes y unas lideresas, ya lo sabrán ustedes. Entonces, también hemos tenido en cuenta que los compañeros han participado en varios de nuestros encuentros y, y que están viviendo una situación supremamente delicada, como en muchas otras partes del país, pero saben ustedes que el Cauca tristemente ha tenido que llevar la delantera en la cantidad de líderes y lideresas que han asesinado, que han tenido que desplazarse, bueno, todas las cosas que están ocurriendo y que sabemos que son dramáticas. Bueno, entonces, para hacer esta sesión, pues nosotros nos preguntamos un poco esta experiencia, que ya no solamente el modelo, puesto en los libros, en el diseño, sino ya llevado a la práctica, qué experiencia, qué aprendizaje nos deja, especialmente para esa inquietud que tenemos de incidencia política. Este va a ser como el eje de la reflexión. Y nos van a acompañar la profesora Ángela López. Ángela, una compañera muy querida que ha venido también acompañándonos, siguiendo este proceso y que nos acompañó en el encuentro de hace un año, pues así fue coordinadora de uno en Corinto, de la implementación de este modelo. Lo conoce muy bien en su diseño y en todo lo que ocurrió al desarrollarlo. Pues Ángela es profesora del Departamento del Cauca, de la Secretaría de Educación. Ella nos contará, se presentará también un poquito y nos dirá. Entonces le agradecemos mucho. También van a estar con nosotros la señora Idalia y la señora Orfa, la señora Idalia del Cabildo de Corinto, y la señora Orfa de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina, que son las organizaciones en las cuales se asentó, se está desarrollando este proyecto. Y está con nosotros, nos acompaña Andrés Buitrago y Oscar Torres, dos estudiantes muy queridos a los que tengo el honor de acompañarles en su tesis de grado y que hicieron, y aún queda por hacer, ¿cierto? Estamos a ver cuándo podemos ir al Cauca después de toda esta pandemia y todo lo que ha ocurrido. Hace rato no podemos ir, pero ellos están haciendo su trabajo de grado a partir de apoyar lo que son los proyectos de se llama comunitarios, los proyectos de extensión social de los estudiantes del programa de EPJA, y ahí hay unos proyectos, bueno, ellos nos contarán. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escucharlos, profe Ángela. Sí, buenos días, compañeros y compañeras. No se te oye bien. Ahora sí, Para que Camilo. le subas. ¿Aló? Ahora ¿Habla? me
¿Te Muy escuchas? bajito yo, no sé si los demás se están oyendo bien. Sí, habla. Buenos Sí, días. sí, te Buen escuchamos. día. Bueno. Sí, ya Bueno, se escucha bien. Bueno, yo muchísimas los dejo con la gracias. profesora Ángela, cierro aquí un momento, ya pueda empezar la exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Camilo, muchas gracias a todos los compañeros por esta invitación que nos complace tanto. Quería contarles a ustedes que ha sido muy satisfactorio recibir esta invitación por parte de los compañeros de la coalición y que han venido trabajando tanto por la educación para jóvenes y adultos. Contarles que efectivamente este programa se adelantó en los territorios del norte del Cauca, se adelantó en Toribío, en Jambaló, en Corinto y en Buenos Aires. Como lo decía el profe Camilo, pues mi nombre es Luz Ángela López, soy docente, soy filósofa egresada de la Universidad del Cauca. Me desempeño como docente en la institución educativa El Crucero del municipio de Sotará. El municipio de Sotará está ubicado para efectos de la división administrativa de la Secretaría de Educación Departamental en el Macizo Colombiano. Nosotros somos zona macizo, pero tuve la fortuna de iniciar mi labor como docente en el 2015 en el departamento del Cauca, en el municipio de Corinto, en una institución educativa que se llama Las Huacas, y ahí conocí esta propuesta para resignificar la vida, un camino hacia la paz. Es una propuesta que nos llegó efectivamente en un momento muy difícil. La propuesta llega a los territorios un poco después de haberse firmado los acuerdos de paz. Llegan a Corinto, a Jambaló, a Toribío y a Buenos Aires, municipios que efectivamente, como lo conocen ustedes, han sido muy violentados, han sido municipios muy golpeados por toda esta violencia sistemática que nos ha rodeado durante todos estos años. Son municipios donde la violencia armada ha estado presente, pero también ha estado presente la violencia simbólica. La violencia simbólica por parte del Estado, que se refleja en un vacío de oportunidades, que se refleja en un departamento que está en este momento lastimosa y vergonzosamente a la vanguardia del número más alto de líderes, lideresas y excombatientes asesinados en lo corrido del 2020. A julio de este año teníamos un número de 56 de los 176 y al día de hoy ya superamos los 65 asesinatos en este territorio. Estos territorios se han dado entonces por esas mismas condiciones a los cultivos, a los llamados cultivos de uso ilícito, pero también son territorios donde los hombres y mujeres, los jóvenes y adultos han sido sistemáticamente violentados de muchas formas. Y ahí encontramos lastimosamente que la educación también ha sido un elemento de dominancia en nuestros territorios. Una educación tradicional donde los maestros somos los poseedores de la verdad, donde nuestros estudiantes están vacíos de ese conocimiento, donde nuestros estudiantes tienen que llegar a recepcionar todos estos saberes que nosotros tenemos y donde a ellos se les ha llenado de una cantidad de creencias y ellos se han apropiado de ellas y lo que ellos decían y repetían permanentemente es: loro viejo no aprende a hablar, la letra con sangre entra, ya nosotros no tenemos oportunidad de estudiar, estas oportunidades son para nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos. Entonces, esos son algunos de los elementos con que llegamos a ese territorio a encontrarnos pues con este proceso de formación. No sé si me están escuchando bien. Sí, sí, señora. Se escucha muy bien y se ve muy bien. Está muy bien, está bien. Muy amable. Bueno, entonces llega a este territorio una ONG cuyo nombre es Fundación Tierra de Paz, es presidida por Jorge Bastidas,
una persona de un carisma bastante alto, de un compromiso social y humano bastante alto, y en la dirección ejecutiva Fidel Martínez. Ellos hacen una alianza con Diácono Internacional, con Bosch y todo lo demás, y dentro de todo el proceso de atención en emergencia, porque ese es el principal objetivo de la fundación, deciden pues que también hay que atender una emergencia en los territorios, y es la falta de educación para los jóvenes y adultos, pero también para el adulto mayor, y sobre todo para esos excombatientes que se estaban reinsertando a la vida civil y que tenían muchísimas ilusiones, que estaban cargados de ilusiones. Entonces nace así un programa mediador que pretendía efectivamente eso, mediar entre los distintos focos de violencia que habían, entre los distintos actores de esa violencia armada, pero pretendía ser también una estrategia de inclusión en ese contexto sociocultural que había sido tan violentado. Surge entonces el programa, como lo mencionaba anteriormente, para los territorios de Corinto, Jambaló, Buenos Aires y Toribí. En este programa se vinculan docentes de la Secretaría de Educación, se hace una convocatoria por parte de la fundación y llega a los docentes del municipio, pero también era una convocatoria abierta para que los que se quisieran presentar llegaran a ella, donde el papel del docente iba a ser distinto. Y el primer reto para nosotros era desaprender de nuestras prácticas de educación tradicional para asumirnos entonces como mediadores dentro de modelos pedagógicos distintos, donde estaba la educación popular presente, el bioaprendizaje también presente, y donde íbamos a ver a nuestros estudiantes en muchos momentos de este proceso, no como estudiantes, sino como aprendientes, pero también iban a tener la voz, iban a ser mediadores y tenían muchísimo que enseñarnos a nosotros. Esa es la forma como llegaron ahí. Bueno, llega un primer momento donde llegamos entonces al territorio con unas premisas fundamentales del programa. Quiero contarles un poquitico sobre eso para que podamos ver lo que este programa es o lo que fue. Y digo es porque el sueño que tiene la fundación es seguir llevando este programa a diversos territorios. Dentro de esas premisas están sus objetivos, y los objetivos del programa era implementar un modelo educativo para resignificar la vida en educación formal, especial y flexible. ¿Para qué? Para básica, secundaria y media. ¿Dirigida a quién? A la población víctima, a los adultos, a la población víctima del conflicto armado en Colombia, pero también para los excombatientes. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Pues soportados en pedagogías emergentes y en metodologías investigativas y participativas. ¿Y para qué? ¿Para qué este programa? Pues para la construcción de convivencia pacífica como un soporte de la paz en Colombia. Ese era el objetivo general con que llegamos al territorio. El programa es con un enfoque crítico social. Buscábamos la reconciliación, la transformación y ofrecer oportunidades a la población del territorio. Queríamos que nuestros estudiantes se convirtieran en investigadores, pero se empoderaran de su papel de dueños del territorio y se empoderaran de su papel de transformadores de ese territorio y de esas realidades. Eso fue lo que soñamos. El programa se desarrollaba a través de 4 dimensiones: familia y naturaleza, comunidad local y naturaleza, comunidad global y naturaleza y comunidad local y naturaleza. Esas dimensiones eran trabajadas a través de tres componentes: territorio, derechos y convivencia. Con esto, entonces, llegamos allá al territorio muy felices, dispuestos a empezar ciclo 3, y nos encontramos con una primera realidad que demuestra la violencia a que también es sometida nuestra población, y es la falta de educación y de oportunidades para el adulto mayor y para el adulto, e incluso para los jóvenes que habían sido rechazados en la escuela tradicional porque no se ajustaban a los modelos, porque no se ajustaban a los ritmos,
porque no se ajustaban a las costumbres y tradiciones. Y entramos supuestamente a dar un ciclo 3 y nos encontramos entonces que esta violencia tenía a muchas personas, y digo muchas porque en un primer momento llegamos a tener 520 inscritos, cifra que quiero que tengan muy presente para el desarrollo de esta conversación, 520 inscritos, de los cuales cuando fuimos a arrancar el ciclo 3 nos encontramos con que no todos ellos tenían terminada su educación básica primaria. Y entonces, primer choque, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con estas 60 personas? La educación es un derecho fundamental que estas personas no habían recibido. Y nosotros, dentro de las políticas de la Fundación y dentro del discurso permanente de Fidel era, no podemos rechazarlos, ellos tienen que ser aceptados. Entonces teníamos 60 personas en condición de iletradas y otro tanto muy numeroso de personas que habían terminado la primaria hacía muchos años. Algunos se habían ido a hacer sus prácticas en las montañas, entonces hacía muchos años habían pasado por la escuela formal, sus conocimientos, como decían ellos, académicos estaban muy, muy guardados, y habían otros jóvenes que sí acababan de salir de la escuela regular y pasaban acá. Entonces, teníamos que aceptarlos, teníamos que formarlos, y pues con el equipo de compañeros que estaban en ese momento en el programa, decidimos atender a esa población y decidimos empezar incluso desde alfabetizarla. Teníamos adultos que no tenían una buena motricidad, adultos que les costaba por su trabajo en el campo dificultad mover y tener flexibilidad en sus dedos, pero que tenían que llegar a coger su lápiz para poder aprender a leer y escribir. Y empieza entonces nuestro proceso. Empieza nuestro proceso con ellos. ¿Esto a qué nos obliga? Pues a cambiar el cronograma y a modificar el ciclo 3, porque necesariamente teníamos que atenderlos. No estábamos preparados para eso, pero teníamos que afrontarlo. Entonces llega otro momento para este programa, modificación de ese ciclo 3, modificación de los cronogramas, pero también empezamos a vivir otras violencias del proceso educativo en este sector, y eso es lo que queremos hoy resaltar con ustedes. Empiezan entonces esos 520 estudiantes a buscar ser atendidos, y empezamos con una desacreditación incluso de funcionarios públicos, de funcionarios del gobierno y de la comunidad, con un discurso soslayador frente al programa, y es: este programa es ilegal, ese programa no tiene licencia, ese programa no va a poder atenderlos a ustedes, están perdiendo el tiempo ahí. Fue un proceso difícil, y aquí quiero citar a una de nuestras estudiantes en ese momento, que con mucho ahínco y con mucha fuerza se para frente al secretario de Educación Municipal y al jefe de cobertura educativa del Cauca y le dice: bueno, si bien es cierto el programa para usted no es legal, si bien es cierto, usted dice que no me van a poder dar un título porque el programa no está acreditado, porque el programa no está registrado, pues lo que yo estoy aprendiendo y lo que yo estoy viviendo, a mí nadie me lo va a quitar. Y entonces dice: yo vengo aquí no por un título, qué bueno que lo obtuviera, pero yo vengo aquí para aprender. Bajo esa premisa entonces se quedan algunos estudiantes, otros tantos, muchísimos desafortunadamente para nosotros, desertan del programa. Desertan del programa y empezamos entonces a tener otros problemas muy fuertes. ¿Cuál era la falta de una locación permanente para adelantar el programa? Tuvimos desde un principio un rector muy comprometido socialmente, un rector con una posición política muy clara que nos cobijó, que nos abrió las puertas, pero un rector que no contaba con aprobación para la atención de educación para jóvenes y adultos. Entonces ese rector empieza también a sentir la presión del gobierno diciéndoles: ese programa no está acreditado, señor rector, no se meta en problemas, señor rector, no preste sus instalaciones para un programa pirata. Ojo que tengo que hacer la aclaración que este programa inicialmente se ha presentado ante la alcaldía, ante la Secretaría de Educación Municipal, y habíamos recibido el aval de ellos y el compromiso de las autoridades municipales por sacar adelante el programa. Pero
no había posibilidad entonces de arrancar con la matrícula en el CIMAT. Si no hay matrícula CIMAT, no había posibilidad entonces de darle a estos hombres y mujeres unas certificaciones de que estaban formalmente matriculados en un programa para que pudieran entonces tener los permisos, algunos de las zonas donde estaban haciendo su transición a la vida civil, otros a las empresas donde estaban trabajando, y ahí entonces empieza una turbulencia que empieza a aumentar los niveles de deserción de una forma dramática para nosotros, porque fueron muy altos. Insistimos en este momento, que era como nuestro segundo momento, en la necesidad de validar la primaria, encontrándonos con una situación también bien difícil, y es que no se puede validar la primaria en cualquier institución. Había que validar la primaria en una institución autorizada para ello. Y la única institución autorizada para ello que teníamos en este espacio, y a la cual tuvimos que acudir los 4 programas del norte del Cauca, era una institución educativa en la cabecera urbana del municipio de Santander de Quilichao. Entonces teníamos que desplazar nuestros estudiantes a Santander de Quilichao a hacer la validación de su primaria, y eso generó también muchísimas dificultades. ¿Por qué? Porque las dificultades no solamente eran del orden de lo económico, sino también del orden de lo social. En ese momento estábamos viviendo un paro de los compañeros indígenas que fue muy fuerte, que impedía el paso pues hacia el casco urbano del municipio de Santander, y que los compañeros estaban reclamando justamente pues ser oídos y que se cumpliera con los múltiples acuerdos que han venido siendo incumplidos sistemáticamente. Después de todos estos procesos, de haber tenido que ocupar la plaza pública como escenario para nuestras clases, porque estábamos definidos y decididos a adelantar el programa, muchas veces tuvimos que hacer las clases al aire libre en la plaza pública con carteles, y decíamos, bueno, si no tenemos dónde estudiar, pues aquí estamos y tenemos que seguir haciéndolo, y los estudiantes estaban completamente decididos a adelantar su proceso. Afortunadamente, no trataron de sacarnos de la plaza pública pues con la fuerza armada del país, eso hay que reconocerlo, nos respetaron ese espacio, y llega un tercer momento para nosotros, ya cuando estábamos en ciclo 5, compañeros. Imagínense, ya había todo el tiempo que había traspasado, todo este tiempo, donde habíamos tenido que afrontar incluso 2 avalanchas, la naturaleza también se había pronunciado frente a todo lo que nosotros hacemos con ella, y habíamos soportado 2 avalanchas con todo lo que esto implica. Ya en ciclo 5 entra nuevamente la Universidad Pedagógica, que había iniciado un convenio con la Fundación y que nos había apalancado desde el primer momento que llegamos al programa. La Universidad Pedagógica fue para nosotros un garante, una carta de muchísima confianza. Camilo estuvo permanentemente desde el primer momento de la selección del cuerpo docente para el programa, y la Universidad Pedagógica llegó a decirnos, aquí estamos dispuestos a construir con ustedes este sueño. La Universidad Pedagógica acompaña al compañero Fidel, yo creo que eso más adelante sería muy bueno que Camilo sea quien nos lo cuente, cómo fue ese paso ahí. Tienen que llegar al Ministerio de Educación Nacional, tienen que presentar ante el Ministerio de Educación Nacional estos materiales con que nosotros trabajábamos, materiales que fueron incluso destacados por el Ministerio diciendo que cumplían con un excelente nivel, que eran materiales de altísima calidad. Entonces volvíamos a la discusión. Si los materiales son de altísima calidad, si el problema no son los materiales, si el problema para obtener el permiso o el registro o la habilitación de la plataforma CIMAT no es el que tenga el gobierno nacional que invertir unos recursos, porque no tenía que invertir recursos, todos los recursos del proyecto estaban garantizados por la cooperación internacional. Si el problema no es que tengan que construir nada, porque había un rector comprometido a prestarnos las aulas, a facilitarnos el espacio. Entonces volví a la pregunta. Los docentes son idóneos porque todos los docentes hacen parte de la planta departamental de docentes del departamento del Cauca. Entonces, ¿qué es lo que hace que este programa no pueda tener la resolución y la acreditación? Esa pregunta no tenía respuesta. Llega Fidel nuevamente, llega el compañero Camilo, vuelven al ministerio
y volvemos nuevamente entonces a la Secretaría de Educación Departamental y en una reunión de 2 horas con la intervención de un jefe de núcleo del norte del Cauca muy comprometido, vuelven ante el mismo funcionario que durante más de un año nos había negado esta posibilidad y por obra y gracia del Espíritu Santo, no mentiras, de la intervención directa de los compañeros del ministerio también, logramos entonces una resolución de funcionamiento y esto es bien importante porque esto queda como capacidad instalada en los territorios. Llega una resolución de funcionamiento que cobija entonces a los municipios de Toribío, Jámbalo, Corinto y Buenos Aires y les dan la aprobación porque ya todos los colegios habían presentado las actas de los consejos directivos donde decían los consejos directivos que estaban de acuerdo con que se diera educación para jóvenes y adultos. Entonces llega la resolución, podemos hacer la matrícula CIMAT, ya para este momento teníamos ya la validación de los compañeros de primaria que pese a todo lograron unos resultados de altísima calidad, ninguno quedó en nivel básico en todas sus 4 competencias evaluadas, todos adquirieron niveles superiores y muy altos. Entonces, con todo esto y teniendo en cuenta que dentro de los componentes que nosotros trabajamos era convivencia, territorio y naturaleza, que estaba presente en todo el proyecto y que se trabajaba estos ciclos por tramas y proyectos, entonces dijimos, bueno, la Universidad Pedagógica ha estado presente, parte de los compromisos era que la pedagógica llegase a apoyar el proceso y entonces, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que este trabajo de la pedagógica sea un trabajo fuerte y contundente? Y entonces, después de que ya se había logrado para los estudiantes la recuperación de la esperanza de vida, que era resignificar su vida a través de un proceso de educación donde ellos iban a poder tener un título, donde ya entonces habían obtenido el título de grado 9 de la básica, secundaria, llegan los compañeros de la pedagógica, entonces decimos, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar con ellos? Entonces, ¿a través de qué? De algo que en la educación para adultos y jóvenes no es una importancia dentro de las políticas de gobierno, dentro de las directrices más bien, y es la labor social. Eso lo trabajamos en la escuela regular, pero en la educación para jóvenes y adultos no. Y nosotros lo vimos como una gran oportunidad para el territorio, una gran oportunidad para que las personas pudieran entonces de verdad llegar a su territorio a cumplir con aquello de multiplicadores del conocimiento, con ese componente ético y político que tenían que tener. Y entonces llegan a nuestro territorio Óscar y Andrés como estudiantes en práctica y empiezan a desarrollar todo lo que son el acompañamiento a los proyectos. Ahora bien, ¿por qué era importante la presencia de ellos en el territorio? Porque nosotros teníamos claro que el tiempo de estudio de los jóvenes y adultos el día sábado no era suficiente. Entonces ellos tenían unas horas que trabajar en su casa mientras estaban haciendo el almuerzo, entonces hacer el cálculo del agua y el arroz, así hacían todo el proceso matemático cuando estaban trabajando en la huerta, en las eras, todo el proceso matemático, cuando estaban resolviendo los conflictos con su familia tenían que escribir y entonces hacíamos el proceso de escritura, tenían que hacer lectura de las reuniones y del contexto y ahí íbamos haciendo las prácticas dentro de sus actividades diarias, pero tenían que estar contándose como las horas del proceso de trabajo. Cuando terminamos la graduación, nos damos cuenta que para estas personas no va a haber una continuidad en el proceso porque la Secretaría de Educación Municipal en ese momento nos dice, bueno, tenemos que esperar que ellos puedan acceder entonces a la formación en el SENA. Y empezamos a ver qué ofertaba el SENA, y el SENA incluso en este momento tiene una convocatoria abierta para el departamento del Cauca, pero específicamente para Corinto les están ofreciendo arreglo de cursos de manicure y pedicure y cursos de archivística. Nuestros egresados tenían otras expectativas, estaban buscando otros cursos y ellos tenían claro que el trabajo que tenían que hacer era en el componente de convivencia ciudadana y del territorio. Entonces, nuevamente con la Universidad Pedagógica, con los compañeros, con Camilo, con Óscar y Andrés, pensamos en cómo darle continuidad al proceso con ellos para no dejarlos sueltos, para que ellos estuvieran, y entonces pensamos en el diseño de un diplomado, que es lo que estábamos adelantando antes de que llegara la pandemia y nos impidiera continuar en el territorio. Eso es como más o menos
lo que yo tengo para contarles a ustedes de esta experiencia y hago como el contexto general para que los compañeros puedan tener entonces su intervención. Agradezco mucho a ustedes este espacio. Quita la presentación, querida Angelita, por favor. ¿Perdón, Camilo? Que, que está todavía compartiéndose la presentación. Sí, ya voy a... Y entonces, pues muchas gracias a la Ángela. Ya unos años de trabajo compartido, de visitarlos allá, lástima que últimamente no se ha podido, pues nos ha permitido también acercarnos a estos procesos. Lo han seguido con interés todo este proceso de la red de educación de personas jóvenes y adultas, y también se han tejido unos lazos de complicidad, de compañerismo, de amistad muy fuertes. La profe Ángela, no solamente a los muchachos que nos van a compartir ahora su trabajo, sino a muchos otros estudiantes de la pedagógica y otros muchachos, suele recibirlos en su casa como si fuera una residencia universitaria, pero con la mamá. Bueno, mil gracias, profe Ángela. Sí, su merced hace unas anotaciones, yo ahora volveré a eso muy puntualmente. Como les decía, vamos a escuchar a los compañeros y habrá un tiempo para que puedan los compañeros, las compañeras que están hoy con nosotros, pues hacer sus preguntas y sus comentarios. Quería decirles que el programa, en el momento, como nos decía la profesora Ángela, pues está detenido, no solamente por la pandemia, sino porque pues tiene la limitación de que contó con los recursos de cooperación internacional, y cuando estos proyectos se acaban, pues hasta ahí va. Me dice Fidel Martínez de la fundación, a quien llamé a contarle que íbamos a hacer esto, de pronto no nos pudo acompañar, pues probablemente puedan volver a implementar, ¿no? Sí, yo quisiera señalar un poco que había cosas delicadas que estaban ocurriendo, pero el periodo fuerte en el que se implementó el proyecto es el periodo en el que se está haciendo el proceso de paz, y de alguna manera eso distensionó cosas que no dejaban de ocurrir, pero la situación del territorio en general de todos los municipios, de todo el Cauca y de los municipios del norte es supremamente delicado. Uno se preguntaría hasta dónde se podría la gente encontrar los sábados para poder hacer la educación de personas jóvenes y adultas en estas circunstancias. Vamos a escuchar a Oscar y a Andrés. Ellos han preparado una semblanza, una visión de lo que ellos han hecho como practicantes en la licenciatura de Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, que es desde donde estamos desarrollando estas actividades. Pues a partir del séptimo semestre los estudiantes optan por es una fase final de práctica, porque hacen práctica desde el primer semestre, pero pueden también hacerla en territorios y ya con organizaciones que ellos elijan. Y a partir de esa práctica, pues se ponen en acción en relación con una escuela, una organización social, y además a partir de ahí tejen una propuesta investigativa, una tesis de grado. Entonces yo les doy la palabra, muchachos. ¿Quién va a empezar? Ok. Con el compañero Andrés estamos en la tercera fase de práctica, la cual se denomina práctica pedagógica investigativa comunitaria. Esta se desarrolla en los espacios de la educación para personas jóvenes y adultas, en procesos formativos populares para la organización y participación comunitaria, en organizaciones populares y movimientos sociales en toda la geografía nacional, con comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. Esta está ligada a la línea de investigación, géneros, identidades y acciones colectivas, la cual se articula a partir de las preguntas que surgen de los procesos de actuación colectiva autónoma, de organizaciones de base, grupos de mujeres y juveniles, redes y movimientos sociales en los que confluye la formación en y para los derechos humanos, la búsqueda de incidencia en política pública de exigibilidad de derechos,
la participación ciudadana y movilización social. Además, y esto es como en la parte en que nos ligamos nosotros a significar la vida y a los proyectos de servicio social, la línea interroga por los sentidos y formas de empoderamiento de los sectores populares, posibilitando la pregunta por las subjetividades políticas y formas de expresión de las ciudadanías críticas que están propiciando los sujetos sociales. Todo esto en consonancia con la Fundación Tierra de Paz y el programa para resignificar la vida, un camino hacia la paz, gracias al segundo Encuentro Nacional de Experiencias Populares Comunitarias en Educación para Personas Jóvenes y Adultas, que se realizó el 7 y 8 de septiembre de 2018. En esta fecha se gestó que como estudiantes, nosotros de la licenciatura, pudiéramos realizar nuestro trabajo de grado en el norte del Cauca. Acá le doy espacio a mi compañero Andrés. Primero que todo, pues agradecer a la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, saludar a estas diferentes organizaciones con las que nos hemos venido encontrando desde hace ya un buen tiempo, con las que soñamos lo que es el Frente Amplio por el Derecho a la Educación, y agradecer que nos demos el espacio los sábados para encontrarnos, para seguir dialogando acerca de estos asuntos tan importantes. Como ya lo estaba mencionando el profesor Camilo y el compañero Oscar, la práctica que realizamos en el municipio de Corinto, en el norte del Cauca, consideramos que esta experiencia tiene un valor que es incalculable, y uno de los ejercicios que estamos buscando realizar con el compañero Oscar para la presentación de nuestro trabajo de grado es una contextualización del territorio a partir de una correspondencia, a partir de una escritura de cartas, del compartirnos cartas, digamos, entre pares, entre los dos que realizamos a nuestra par este ejercicio de práctica, pero que tiene unas características fundamentales también el escribirnos, y es que podamos recoger mediante la escritura ese ejercicio de lo cotidiano y de la vida reflexiva del ser maestro, y en nuestro caso particular del ser maestro en práctica. Queremos contarles qué significa un poco, en un par de pequeños párrafos, este programa de educación. Entonces me voy a tomar un minutico para leerles un par de párrafos y completará el compañero Oscar. Aunque tomamos el camino largo, en Corinto todo es cerca y más en moto. Pasamos por una calle donde sobre una pared de color claro, escrito con pintura oscura, logré leer FARC-EP. Apenas una cuadra después, llegamos al Instituto Comercial del Cauca, Incodelca. En pocos segundos, de la gente que me iban presentando, ya había estrechado múltiples manos. Algunas jóvenes, otras suaves o recias, curtidas del sol, el frío y el trabajo. Vi desfilar sonrisas y miradas. Miradas indias, miradas campesinas, miradas negras, miradas curiosas ante los extraños, miradas cómplices, miradas cargadas de esperanzas y sueños. Ante estas miradas, en mi cabeza sonaron un par de líneas de una canción a cuerda. Hay miradas sonrientes de amor que con su color pintan lo que ven. Miradas que sueñan un mundo mejor, hermosas miradas que nos hacen bien. Este pequeño párrafo, este par de pequeños párrafos los escribo, son un recuento del primer día que llegamos al programa en Corinto, a esos primeros minutos en lo que fue el programa y mi primera impresión en el programa. El compañero Oscar nos quiere compartir también algo de lo que fue las primeras impresiones de estos primeros momentos allí, entonces también le daré paso a él para que pueda compartirnos y así continuar nuestra presentación. Muchas gracias, Andrés. Sí, como lo venía compartiendo el compañero, como la escritura que les vamos a compartir en este momento, que yo les voy a compartir, es como 8 días después, el sábado siguiente a nuestra primera llegada al municipio de Corinto, con nuestra primera intervención como maestros en formación. Entonces, inicio. De 10 a 12 intervenimos con los grupos. Por medio de una lana buscamos hacer un tejido que posibilite la presentación entre aprendientes y nosotros. No nos alcanzó la lana.
Es un grupo de más de 80 personas. Brian y Estrella lloraron durante su presentación. Brian está preocupado por darle un futuro mejor a su mamá. Estrella aún está conmovida por la muerte de su padre hace 9 meses. No Revisamos sus objetivos, integrantes y lugar. Entre ellos no se habían socializado los proyectos. Compartimos cómo será nuestra metodología de incidencia y dimos algunas pautas para realizar un diario de campo que permita recoger sus reflexiones y experiencia durante los momentos del servicio social. Profe, venga, le digo, es que no sé si usted tenga algunos consejos para mí, para rendir más en el estudio. Yo vengo todos los sábados, pero es que me da pereza hacer las tareas entre semana. Yo me voy a jugar fútbol, llego cansado y no hago nada. No sé si usted me pueda dar un consejo para ser más aplicado. Me dijo Brian mientras aún se socializaban los proyectos. Procuré darle algunos tips, como organizar el tiempo, privilegiar las tareas antes de salir a recreacionar, pero parecía no ponerme atención. Voces en su cabeza no dejaban escuchar la mía. Profe, es que la verdad estoy muy preocupado. Es que yo sé que la guerrilla ya había dicho que a nosotros los comuneros no nos iban a hacer nada, pero yo aparecí en una lista por estar vendiendo perico y marihuana, y eso no fue así. Unos amigos me dijeron que me tenían un negocio, yo les dije que pues los escuchaba. Cuando me dijeron que era eso, yo les dije que no, pero como yo ya sabía quiénes eran y cómo era el negocio, me amenazaron que tenía que hacerlo. Yo no hice caso y me fui. Más tarde me paró la guerrilla, y yo les demostré que soy un muchacho juicioso, de bien, que yo estudio y veo por mi mamita, y me dejaron tranquilo, que esta me la perdonaban, pero ahora estoy amenazado por mis amigos, aunque esos amigos no son. No sé, profe, usted qué consejo me puede dar, porque yo no quiero faltarle a mi mamita. No supe qué responder, vacilé en mis palabras, me atrapaba la preocupación de su rostro. Le dije que siguiera estudiando juicioso, que demostrara que él no estaba metido en eso. No logro comprender su situación de doble amenaza. Brian solo me abraza y agradece por escuchar. Me quedo pensando toda la tarde en él. Aunque este fragmento es un tanto desgarrador, muestra cómo es la cotidianidad de quienes viven en estos contextos de violencia prolongada, y más quienes son los jóvenes. Y también nosotros tratamos de velar con este escrito las situaciones a las que no estamos preparados como maestros para afrontar sí, como en estos contextos de violencia prolongada. Para una pequeña reflexión con respecto a este fragmento, me remito a Francia Márquez, que ella dice que en Colombia los jóvenes son quienes terminan en la mitad de gravísimas amenazas, como el narcotráfico y el reclutamiento forzado. Terminan siendo un botín de guerra, ciertamente, y que hay un desgobierno incapaz de garantizar la vida en los territorios. No hay responsabilidad constitucional por parte del presidente para proteger la vida de todos los colombianos y colombianas. También es cierto que quisiéramos compartirles que durante la preparación de este diálogo nos enteramos de 2 masacres más perpetradas el día de ayer, en Nariño y Cesar, y con esto y también esta mañana nos encontramos con otra masacre perpetrada en el departamento del Cauca, en el Tambo. Con esto solo me hace pensar en un fragmento de una canción de Silvio Rodríguez, en la que dice: leo que hubo masacre y recompensa, que retocan la muerte, el egoísmo. Reviso pues la fecha de la prensa. Pareció que ayer decía lo mismo. Bueno, con esto le doy espacio al compañero Andrés para que siga con esta presentación. Gracias, Osquitar. Queríamos compartirles esto porque entendemos que estos procesos educativos están enmarcados en el desarrollo de las cotidianidades de nuestras comunidades y en sus mismas tensiones de vida. Están compuestos por cada una de esas experiencias y de esas emotividades que los llenan. Ya como lo decía la profe cuando hablaba acerca de los adultos y del ejercicio que desarrollaron, también queríamos posicionar esta, que es la visión y la realidad de los jóvenes, de nuestros jóvenes en los territorios, jóvenes que pierden su niñez a más temprana edad o que van construyendo actitudes y prácticas adultas a más temprana edad. Queremos como en otro momento darles a conocer un poco, ya como lo mencionaba también el profe Camilo,
el lugar al cual llegamos concretamente a hacer nuestro ejercicio práctico, que, como él lo mencionaba, eran los proyectos de labor social. Queremos un poco problematizar esta idea porque creo que las y los aprendientes de Corinto, hombres y mujeres, campesinos e indígenas, nos dan una lección que trasciende esa labor social y que proyecta un trabajo mucho mayor en sus comunidades. Quiero entonces compartirles otro pequeño párrafo de el primer momento en el que conocimos los proyectos de labor social que desarrollan los aprendientes. Debo decirte que en este momento, sobre todo, me avivó el fuego de la utopía el conocer los proyectos de labor social que construyeron los aprendientes, el conocer que sus luchas, reivindicaciones y sentidos de cuidado de la vida residían allí, plasmados en sus propuestas, que no eran por un simple cumplimiento institucional para graduarse, sino que trascendían buscando un bienestar comunal, la protección del agua, la flora nativa o en el tema educativo, la formación ambiental y de liderazgos. En este programa en el municipio de Corinto se desarrollaron alrededor de 18 proyectos de labor social que con el compañero Oscar fuimos acompañando vereda a vereda, día a día de su trabajo, porque debemos decir que estas personas realmente ponen un empeño en su trabajo, ponen muchas horas de su tiempo y un trabajo arduo con sus comunidades para desarrollarlo. Y pudimos entender que estos proyectos en un inicio de labor social lograban trascender en su visión política y organizativa hasta convertirse en proyectos populares comunitarios, en resistencia y como alternativa a las imposiciones de este sistema que particularmente a nosotros los más empobrecidos siempre nos ha atacado. Y digo que son proyectos en resistencia y como alternativa porque tienen características educativas en el sentido, y recogería un poco lo que planteaba la profesora Luz Ángela, de que un estudiante que llegó sin saber leer, escribir al programa, después de realizar todo su proceso, construye un proyecto en el cual lo que ella quiere hacer es enseñarle a leer y a escribir a las personas de su comunidad, a las madres cabezas de hogar, a las personas con las que comparte su cotidianidad. O el reconocer que ahorita de pronto como nos lo podrán compartir la compañera Idalia y Orfa, eh, están en procura y el cuidado de su ambiente, del agua, en la búsqueda por la reforestación de sus zonas húmedas, de los lugares donde existen ojos de agua, y también buscando crear esas zonas reforestadas que permitan, digamos, contrarrestar todo este avance de extractivismo también que se pretende en el territorio. Creemos que existe una característica común que tuvieron todos estos proyectos y que es necesario rescatar. ¿Cuál es esa característica? Es que cada uno de estos proyectos tenía un carácter educativo. Ellos, los aprendientes, posibilitaron el reunirse con su comunidad para que a partir de sus saberes propios, de sus conocimientos de vida, construidos desde su cotidianidad, se pudieran construir escenarios de formación. Desde la cotidianidad indígena, desde la cotidianidad del campo, desde la cotidianidad juvenil, del trabajo conjunto, se lograron irradiar escenarios educativos que lograban o estaban en procura del fortalecimiento político y organizativo de cada una de las organizaciones a las que hacen presencia. Y esto tiene una característica en común en el marco también de lo que planteaba el compañero Oscar de las masacres y demás, y es que principalmente en el norte del departamento del Cauca, en Caloto, en Corinto, en Toribío, la cotidianidad está enmarcada por múltiples conflictos históricos que a partir también de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno nacional se han ido reconfigurando, le salen como nuevas aristas que es necesario tomarlas con cuidado, profundizarlas. El maestro Walter Benjamin decía como
pasarle el cepillo de la historia para que realmente podamos hacer una lectura mesurada de qué es lo que ocurre allí, porque entendemos que existen actores conocidos en el marco del conflicto, como lo son la permanencia en el territorio de la insurgencia que no se acogió al proceso de paz. También entendemos que existe una fuerte incursión de nuevos actores armados que son en algunos casos desconocidos, pero que se entiende que en algunos casos hacen parte de una expansión paramilitar y que realizan acciones como el ajuste de cuentas, los asesinatos individuales, selectivos, y que tienen fuertes represalias contra excombatientes y líderes y lideresas. Muchas veces se ha logrado probar que los involucrados en estos casos, así como ocurrió en el caso de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, los involucrados en estos actos eran miembros activos de las fuerzas militares y que tomaron luego como chivo expiatorio estas insurgencias no acogidas al proceso como chivo expiatorio para tener un mayor control territorial a partir del incremento de pie de fuerza, porque se entiende que la resistencia que se genera allí de indígenas y campesinos en unidad hace realmente temblar al gobierno. Y también vemos que se ha reconfigurado una nueva suerte de actores que en algún momento estuvieron desmovilizados y que pues ahorita retoman y buscan realmente nuevamente reconfigurar una fuerza, como aquellos que se han denominado como la Segunda Marquetalia, principalmente que están a la cabeza de Márquez, Santrich y el Paisa, y que buscan reagrupar y se tensionan nuevamente estos conflictos eh, relacionados a las posturas políticas en el territorio, pero que hay una contraposición fuerte a todo esto y es la defensa de la vida y los derechos humanos que emprenden negros, indígenas, campesinos, mujeres berracas, de las cuales hemos podido realmente aprender y realmente llenarnos de fortaleza. Creo que en particular algo que me sube el ánimo y digamos ante estos escenarios de desesperanza también le da a uno un golpe de moral, es conocer que en nuestros territorios, independientemente de estas cotidianidades tan fuertes que se vivan, hay personas que no bajan los brazos, hay personas que no cesan su grito, hay personas que levantan su voz de protesta y que trabajan día a día en esa cotidianidad. Queríamos con el compañero Oscar eh, comentar un poco en este corto tiempo esto que había sido nuestra práctica. Como ya lo dijo el profe Camilo, estamos también a la espera de que la situación cambie un poco, que existan unas mayores posibilidades para volver a encontrarnos. Creo que lo más importante en este momento es volver a encontrarnos, volver a abrazarnos, volver a estar juntos, volver a llenarnos de ánimo y de entender que juntos somos más fuertes y que podemos trabajar en la defensa de la vida y de nuestros territorios como lo hemos venido haciendo. Eso es un poco la presentación que queríamos compartirles. Queríamos contarles un poco eso. Muy bien, Andrés. Oscar, muchísimas gracias. Pues todo este resto de año y tal vez un poquito entrado el comienzo del año entrante estaremos cerrando este proyecto de grado, de investigación como trabajo de grado y ojalá si nos estamos encontrando todavía nos puedan hacer una socialización también en este espacio, así como empezaron el día de hoy. Me parece muy importante que esta misión de práctica pedagógica que consistía en que los estudiantes de la EPJA hacen proyecto social comunitario y entonces Andrés y Oscar fueron a apoyar esos proyectos, es lo que están haciendo. Y es increíble ver todas las alternativas y potencialidades que tienen esos proyectos que surgen de muchos de ellos ya organizados desde sus organizaciones campesinas, indígenas, o que también se promueven como nuevos liderazgos atendiendo a realidades muy complejas. Ustedes saben que
que en Corinto, por ejemplo, el tema de la sustitución de cultivos es muy importante y allí están los proyectos que podrían permitir eso. Y bueno, todo el entramado complejo del conflicto pues hace que muchas veces todas estas iniciativas pues se subvaloren mucho y las autoridades y en fin no le pongan cuidado a las iniciativas de las comunidades. Para nosotros es muy, muy importante poder estar ahí, cerca de eso, poder estar registrando cómo la gente hace sus cosas. Sí, señora. A ver, pues primero que todo reciban un saludo de resistencia y armonía desde nuestro territorio, un saludo a la propia Ángela, un saludo a los profes de la pedagógica. Para mí es un honor estar aquí y compartir con ustedes en este video chat, la experiencia que nosotros tuvimos aquí en compañía con la compañera Orfa del estudio para resignificar la vida, un camino hacia la paz, fue algo muy maravilloso, muy hermoso. El poder terminar como el estudio era algo que nosotros nunca esperábamos algo así, porque siempre nos decían, es que ustedes ya tan adultas, ¿para qué van a esperar seguir estudiar, no? Ya simplemente críen los hijos, los nietos y ya paren de contar. Cuando el profesor llegó, el profesor Fidel en el 2014, pues empezó con la idea de recoger un listado, a ver cuántos salíamos para entrar a estudiar. Yo fui una de las que le dije, profe, listo, yo me entro, vamos para esa. Pero de verdad que era algo, era un sueño que no se veía, porque no había como los recursos para poder hacer ese estudio. Cuando ya se hizo una realidad, pues lastimosamente hubieron muchos obstáculos, pero bueno, en fin se logró avanzar. Con lo de los proyectos fue algo muy maravilloso, ya que pues no es tanto como para uno graduarse, sino más que todo a nivel personal sobre los proyectos para crear conciencia, uno a sí mismo, otro con las familias, con las comunidades. Ejemplo, en mi comunidad, a pesar de que ya hace un año que nos graduamos y se terminó el proyecto, ellos continuaron con un proyecto donde están dándole a un dinero propio, donde ellos van a permitir que otras comunidades tengan la posibilidad de sembrar también sus propias plantas, de reforestar sus ojos de agua, de continuar reforestando las orillas de los ríos, de los bosques, para continuar un proceso que se quedó desde que nosotros estábamos estudiando. Y lo mismo sé que la comunidad de las mismas también está en ese proceso. Lo otro es de los compañeros que quedaron de reciclaje, también de que están avanzando mucho en este proyecto. Entonces, hay un significado de resignificar la vida que de verdad sí funcionó, gracias a la propia Ángela que le metió esas ganas, esa verdadera, esa tenacidad, donde yo como persona logré sanar un poquito las heridas. ¿Cuáles heridas? Las heridas que quedaron por medio del conflicto, donde no habíamos como sanado esa herida. Ejemplo, yo sufrí mucho por el conflicto, ya que me habían instalado una base como a unos 5 minutos de mi casa, siempre el grupo armado se hacía al lado y abajo, habían tartufos, peleas, que lastimosamente salió herido mi hijo, cumpliendo 18 años, me le pegaron un tiro en un pie, nos cayó una granada en la casa, a mi hija de 3 años me le dañó los oídos, a mí también. Entonces son cosas de que son muy difíciles de olvidar. Aquí, gracias a esos estudios, gracias a la profe Ángela, a los profes de la pedagógica, logré como sanar un poquito ese vida. Y logré encontrarme con la compañera Orfa, que es de Reservas Campesinas de Suelo Indígena, donde anteriormente habíamos tenido como un pequeño roce. Pues logramos limar esas asperezas y sentarnos, conversar y lograr muchas cosas entre nosotras,
porque la idea es que entre las dos organizaciones logremos sacar muchas cosas buenas, porque siempre hacia afuera el país estima de que las dos organizaciones nos vivimos hablando de los pelos, digámoslo así, pero no es así. Ahorita la idea es de poder unirnos en medio de las diferencias, de las adversidades, lograr sacar proyectos en conjunto y luchar hacia el gobierno que es el que nos viene oprimiendo, no entre nosotros los pobres. Entonces, para mí es algo muy significativo el proyecto que nos vino a dejar la Fundación Tierra de Paz, y gracias a la profe Ángela, a los jóvenes de la pedagógica, es algo muy maravilloso porque como persona me sirvió mucho, me ha servido mucho. Antes a mí me daban un golpe y yo respondía 2 o 3. Hoy en día ya no, ya me siento, diálogo, converso, prefiero más bien salir y irme y no quedarme allí creando más conflictos, sino antes al contrario, ayudar a remediar esos conflictos que han habido. Entonces, para mí es algo muy maravilloso. ¿Me escuchan? Sí, señora, muchísimas gracias. Ok, vale, aquí les paso a mi compañera Orfa. Muchas gracias, Idalia. Para todos y todas los que estén escuchándonos. Bueno, mi nombre es Orfa Odilia Rojas, soy representante de la organización Zona de Reserva Campesina en el municipio de Corinto. Soy oriunda del departamento de Antioquia y he venido a hacer mi proceso acá en el Cauca. Bueno, en cuanto a lo que significó para mí personalmente con el proyecto educativo para resignificar la vida, tengo para decirles lo siguiente. Es un orgullo para nosotros. Creo que mi compañera Idalia y yo somos la viva estampa de la resistencia acá en el municipio. Somos la presencia, digamos que el ejemplo a seguir de muchas personas acá del municipio, en las veredas. Aparte de que resistimos, somos portadoras de ideas, hemos sustentado el proyecto y cabe aclarar una cosita de que Orfa Odilia Rojas, quien les está hablando, fui coautora de la propuesta para resignificar la vida. Ya luego se nos colocó el nombre, pero la iniciativa nace en el 2015, cuando ya se daba por hecho que el proceso de paz se iba a realizar. Entonces la preocupación nace de toda la gente que iba a quedar de pronto a la deriva, de pronto sin saber leer y escribir. Entonces nosotros nos tomamos como la idea de cómo hacer que esa gente se recogiera en un espacio donde valiera la pena vivir. Porque no todo el que fue guerrero es social. Nosotros ya logramos ese espacio de interactuar en la sociedad y queríamos compartir con la gente que iba a estar dentro del espacio social después de la entrega de armas. Luego, después de la propuesta de la Fundación Tierra de Paz, vimos que se identificaba con la situación que ya nosotros habíamos como empezado a socializar, y de verdad, iniciando contamos con un equipo de profesores maravilloso, independiente de las problemáticas que dieron después, pero nos queda una gran persona que es Luz Ángela López, no porque me esté escuchando, pero es una gran persona, una gran mujer, una gran madre, una gran líder que, a pesar de todas las situaciones que se dieron, esa mujer sigue dando la pelea. Entonces creo que con nosotros se identifica y aquí va a tener compañerismo para largo rato. A los jóvenes de la pedagógica, a Andrés y a Oscar, al profesor Camilo Reñigo, que lo amo con todo el corazón, él sabe que sí. Les envío... No mete los pelos de esa forma, así. Señor. Siga. Camilo, usted sabe que yo lo amo. A pesar de que nada. ¿Se acuerda que usted me prometió un vibrador, o yo? Aprovecho para recordarle.
les agradezco mucho porque ese son de ellos para lograr que los temas se dieran, para lograr que nosotros saliéramos adelante. Eso es loable, es de felicitar y agradecer y recordar para siempre. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está pintada la señora Orfa. Ya pudieron ustedes escuchar a estas dos señoras junticas, son un peligro. Excelente, es una maravilla estar pudiendo compartir con ellas y verlas también actuar en su territorio con tantas dificultades, esa importancia de su liderazgo. Muy bien, hemos podido escuchar a la profe, a los muchachos, a las lideresas. Yo quiero hacer 3 anotaciones y abrir el micrófono para que ustedes pregunten o opinen. La primera cosa, eso es muy bonito, esa experiencia de poder uno estar acompañando un proceso. Les decía, la fundación llegó allá para que nosotros supuestamente como expertos diéramos una opinión sobre el modelo. Nos llevaron fue las cartillas. Y pues eso, opinar sobre las cartillas era importante, pero lo más importante era poder ir al territorio. Y había la necesidad también de un proceso de formación. Allí participaron varios de los que allá llaman aprendientes, o sea, los estudiantes del programa, y los profesores. Nosotros habíamos formulado un diplomado EPCA. Yo he querido que esto se cubra desde allá. Quiero decirles, ese diplomado es de las organizaciones sociales que lo hicieron, aunque esté registrado en la pedagógica. Y no debe tener ningún, ¿cómo se llama? Interés lucrativo. Así lo desarrollamos acá en Bogotá como con 100 compañeros durante un año. Pues en su versión, acoplándolo a lo que necesitaba la fundación, se llevó el diplomado también, o fue la manera como empezamos a participar también de los encuentros de formación, de preparación. Partí muchísimo con todas las personas, empezando por las 3 compañeras que están acá. Igualmente fue un recorrido por los municipios, por los resguardos, por los cabildos, hablando con las autoridades indígenas en los territorios, sin los colegios de los compañeros NASA en sus territorios, muchos de ellos, los gobernadores, los NEWIS, al mismo tiempo que eran estudiantes, eran pues los gobernadores del territorio, las gobernadoras. Era muy honroso uno estar acompañando esa formación y que ellos estuvieran con nosotros, uno tratando de aprender algo, al menos a decir pai, ¿sí? Y de su lengua. Recuerdo que en Tacuelló hubo ¿cómo se llama? Un trueque que subieron, llegaron allí más de 5.000 con toda clase de productos para intercambiar. Vi una uyama del tamaño del sol realmente y del color del sol. Una cantidad de experiencias inolvidables en medio de una circunstancia de guerra, de incertidumbre. ¿Sí? Y eso que en ese momento, o durante esos años, estuvo un poco calmada la cosa en virtud del proceso de paz. Darse uno cuenta entonces que no hay posibilidad de un proceso de desarrollo rural para la paz si allí no hay un componente adecuado, permanente, de educación de personas jóvenes y adultas. La educación de personas jóvenes y adultas debe articularse profundamente con las organizaciones sociales y con la lucha y con sus propuestas de desarrollo propias. No debe ser algo exógeno, externo, que le lleven de otra parte, sino que debe responder a las necesidades de los territorios. Yo quedé convencido de eso, pues por muchas otras realidades, pero acá lo del Cauca lo deja muy firme. Una segunda cosa que quiero decir es, hay un chantaje con el tema del CIMAC. Ese chantaje es nacional. Inclusive nos lo hacen a nosotros como universidad. Hicimos todos esos recorridos, muchas veces fui con Fidel a hablar con los secretarios de
de educación en los municipios, en el departamento, dependía un poco de la persona, pero muchas veces nos vimos claramente que había intereses clientelistas o de favorecer otras propuestas para que el departamento o el municipio las contratara, o para sencillamente inclusive pedirle plata a la fundación. Nuestra función allí era acompañar. Cuando el tema por ley 115 y por decreto 3011 es que se instalan la educación de adultos en los colegios del departamento, en los oficinas, normalmente, y estando en el PEI, pues deben abrirles el CIMAD. El CIMAD no es más que un sistema de información de matrícula, de la cobertura. No es ninguna licencia de funcionamiento. Eso se lo da autónomamente el colegio, la institución educativa, en función de las necesidades. Y era muy curioso, como decía la profesora Ángela, viendo que había una financiación de cooperación y que se tenían allí todas las cosas, cómo se buscaban las trabas. Pero la fundación quería, porque se ha regado por toda parte, que es que hay que elaborar el modelo flexible y llevar todos sus materiales y sus cosas para que ese modelo sea revisado en el ministerio y tenga un aval, cosa que es una invención, eso no es así. Sin embargo, la fundación lo hizo y solicitó esa reunión con los pares, con la subdirección de calidad del Ministerio de Educación. Y yo quiero contarles eso, porque yo los acompañé, nosotros teníamos una opinión, la fundación quería que la universidad diera su opinión sobre el modelo, y obviamente era sobre el modelo en abstracto, pero es que nosotros ya estábamos, era desde la práctica misma, ¿no? Y entonces yo los acompañé. Entonces ellos presentan el modelo, el equipo de pedagogos de la fundación. Inmediatamente, bueno, estaban allí 4 personas, 4 profesionales, 3 maestros, una de matemáticas, otra de naturales, otra de sociales y uno de lenguaje. Y pues perfectamente, gente muy joven, seguramente con sus maestrías ya, que tenían que dar su opinión sobre el proyecto, sobre el modelo. Entonces, cuando les empiezan a hablar de complejidad, de biosabiduría, de educación popular, de paz, de convivencia, de enfoque de derechos, enfoque de género, todo eso, pues qué maravilla, y les dicen, uy, sí, muy, muy. Pero luego les empiezan a hacer las preguntas, que en dónde está el factor 1 de los estándares de, por competencias de lenguaje, por ejemplo. Y entonces resulta que están aplicando los estándares que se usan para los niños y los jóvenes en los colegios diurnos normales para la educación de adultos. Y desde allí tratar de evaluar que el currículo responda a esos estándares. A mí me parece, decía la profesora Ángela, que eso era una violencia, sí. O sea, es una incomprensión total. Las personas que estaban allá sentadas oyendo la propuesta no tienen ni idea de qué pasa en los territorios, ni se han embarrado un poquito los pies, porque para hacer educación de adultos hay que embarrarse un poquito los pies, o bastante, y resulta que nunca les dieron el aval. Todavía la fundación espera algún día poder tener ese aval. Yo les digo más rápidamente, ¿no? Es que, por ejemplo, a la misma universidad pedagógica, a través de su colegio, no le abren el CIMAD. Es desarrollar un programa que tiene, bueno, debería ser para todo el país, porque el colegio es nacional. Y mucha gente espera poder certificar y titular con programas formales de educación de adultos que respondan a necesidades del empoderamiento y del desarrollo en las regiones.